o sea, el viejo pacto, y se refieren al viejo pacto, se refieren al Antiguo Testamento, ¿cierto? Así es. Exacto. Y el Nuevo Pacto se refieren al Nuevo Testamento, ¿cierto? Exacto. Así es. Y el Antiguo Testamento le llaman ley, ¿cierto? ¿Sí? Y al Nuevo Testamento le llaman gracia, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿quién abolió la ley? ¿Quién quitó la ley o quién autorizó quitar la ley de Dios? Teniendo en cuenta que hay que estudiar cuál es la ley de Dios, porque la Biblia muestra que tenía influencia en el Nuevo Testamento, se denuncia que hay influencia de la ley del talión, y Cristo mismo lo dijo: habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, eso es la ley del talión. Tenemos influencia. Pablo habla en las cartas a los Corintios que hay leyes de los maridos, Hacia las y mujeres. está la famosa ley del Hammurabi, que la mezclaron con las leyes del Eterno, que son las leyes de los hombres. Entonces, hay que entrar a definir primero a qué ley se está refiriendo que fue abolida. La ley del Padre Celestial, la ley del Hammurabi, que era la ley de Egipto que regía antes de las leyes de mosaicas, las leyes de Moisés, o las leyes de los 70 hombres que le ayudaron a Moisés a gobernar, cuyas leyes quedaron escritas en lo que se llama el Talmud, ¿cierto? Que son las costumbres del pueblo de Israel que dejaron los ancianos, que fueron mezcladas con las leyes del Eterno, o las leyes de Dios, o las leyes del Padre Celestial. Entonces, si no definimos cuál ley fue abolida, cuál es la vieja y cuál se va a quitar por la supuesta nueva, entonces vamos a caer en el error de un error de traducción, porque en el hebreo lo que dice no dice ley, sino dice Torah. Y Torah traduce palabra del Eterno, o palabra de Dios, o palabras de Yahweh, que esas nunca han sido abolidas, y Cristo lo ratifica. No, en Sí, realidad, Cristo las cumplió. No vine a abolir la ley, dice. ¿sí, Claro, no? no vino a abolirla, sino a Exacto, cumplirla. pero vea, cámbiale la palabra por el correcto, Torah, porque las leyes de los hombres sí fueron abolidas, y Cristo no las cumplió. Acuérdense que por ahí había una ley del día de reposo donde decía que si alguien hacía algo en el día de reposo tenía que morir apedreado. Así es. Y a Cristo lo acusaron aún de sanar a los enfermos en el día de reposo. Y él dijo: yo soy el Señor de la ley. ¿Ya? Eso fue lo que nos tradujeron. Entonces, si Cristo hizo algo a favor o en obediencia al Padre Celestial, ¿qué ley fue la que estaba desobedeciéndole él? Que lo quisieron acusar. Fue la ley de los hombres. Entonces, si nosotros no definimos qué es ley realmente, ¿sí?, vamos a caer en el error teológico de que le atribuyen a Pablo que él quitó la ley, cuando en el libro de Romanos, capítulo 4, 7 y 11, dice que la ley no es mala, que es buena, y que gracias a la ley conocemos lo bueno y lo malo. Y la ley dice que es un camino para llegar a la salvación, porque sin la ley no conoceríamos a Cristo. Entonces, ¿cuál ley fue abolida? Por eso es que yo siempre pido que saquemos la Biblia para hablar lo que la palabra de Dios enseña. Porque si Cristo no, o tiene la pregunta, ¿quién es el fundamento? Y Pablo lo dijo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Pablo Cristo. Cristo. ¿Quién fue el enviado? Cristo. Cristo. Y está ratificado en Isaías 43, verso 10, donde el Padre Celestial dijo que lo enviaría para que el pueblo volviera a buscar a su verdadero Dios y su palabra. Mira algo bonito que está diciendo el hermano Emiliano. Cristo y el Padre eran uno, estaban en unidad, y hay que aprender a definir qué es uno y qué es unidad. ¿Sí? Porque el Shema de Israel, a nosotros nos tradujeron que nuestro Dios uno es, pero en el Shema de Israel y en la Biblia de hebreo dicen que es una unidad. Por eso Cristo y el Padre estaban en unidad, no eran uno, lo cual dio pie para la teología de la unicidad. Por errores de traducción y por no conocer el correcto pronunciación y el idioma. Entonces, cuando miramos qué es el nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? Tenemos que definir, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuál es el nuevo pacto. No podemos seguir diciendo que es el Nuevo Testamento porque otro lo dijo, porque escribieron un libro o porque me lo enseñaron. ¿Qué dice la palabra? Entonces se me volvió esto. Hebreos 8, se me perdió. Y es que hay muchas porciones donde dice la Biblia cuál es el verdadero nuevo pacto.
Hebreos qué, 8, ¿qué dijiste? 13 creo era. Tienes que ir a rectar, eso es ¿Eh? Me Las perdí. 11, sí. Voy en el 9. Hebreos 8:13 13. dice, mediador de un nuevo pacto, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Pero entonces, ¿cuál fue el primer pacto? Para decir que es viejo. Pero cuando yo estudio a Cristo, encuentro que mucho del antiguo pacto, como así lo llaman, fue renovado, no quitado. Es como el pacto de los sacrificios. Ya no sacrificamos animales, ¿cierto? Porque ya hay un sacrificio único y para siempre en la Único, cruz del claro. Calvario. Único y para ¿Cierto? siempre, sí. Entonces hay cosas que fueron renovadas, mas no quitadas. Porque el sacrificio sigue y sigue vigente en la cruz del Calvario. Amén. Pero hay otras cosas que fueron renovadas. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? El Nuevo Testamento, donde vimos la coma juanina, donde vemos cosas que le atribuyen al apóstol Pablo, donde Pablo contradice a Cristo en algunos aspectos. Por eso se habla hoy en día que hay dos Pablos en la Biblia. Hay un Pablo que confirma a Cristo bajo la gracia, ¿sí? Y hay otro que contradice a Cristo también usando la gracia por errores de traducción y no porque Pablo sea un mentiroso. Llegamos a una reunión el sábado pasado, ¿no? Y estaban en un conflicto porque una persona decía, es que Pablo fue un mentiroso. Y sacó cuántos versículos, que son más de 130 versículos donde Pablo contradice a Cristo. Y resulta que cuando usted estudia y va a mirar, es imposible que el apóstol contradijera a su Mesías. Es imposible. ¿Y cuál es el nuevo pacto? ¿Quiere que le muestre en la Biblia cuál es el nuevo pacto? Muéstrenos. ¿Quieren verlo? Sí, Vamos pastor. al libro de Jeremías, porque es que todo estaba en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jeremías. Profeta Jeremías capítulo 31. Es que todo está profetizado, todo está escrito en las Sagradas Escrituras. A ver, verso 31, verso 32, verso 33 está el nuevo pacto y hasta el verso 34. Jeremías qué? Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34. Ahí habla de los dos pactos. Y está hablando el Abacadosh, el Padre Celestial, a través del profeta. Y cuando usted lo analiza, usted encuentra que es el Padre Celestial hablando directamente. O a su vez, antiguamente decían que era el ángel de Jehová, que venía en representación del Padre Celestial. Y si Cristo es el nuevo pacto, escuche esto, y lo digo con mucho respeto, el nuevo pacto es Cristo. El nuevo pacto es Cristo. Es obedecer a Cristo. Ese es el nuevo pacto, Así es, sí. que se pasó de obedecer a Moisés, a lo que llamaron gentiles, que son los hijos de Israel, a obedecer por el testimonio de Cristo. Ese es el nuevo pacto, donde yo ya no tengo que ir a hacer, y eso refiriéndose a los hijos de Israel que nacimos en otras naciones, porque la Biblia habla de los hijos de Israel, no habla de gentiles. A Pablo le atribuyeron en el libro de Gálatas a hablar de gentiles, y el resto no vuelve a hablar de gentiles. Hablan de los hijos de Israel nacidos en otras naciones que llegan a Jerusalén, como en el día de Pentecostés. Vamos al verso 31 de Jeremías 31. ¿Qué dice? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Vea, Israel. perdón, hermana Ana, ¿lo dice o no lo dice? Sí, ¿Está escrito o no está escrito? está escrito. Entonces vamos a ver cuál es el nuevo pacto que el Abacadosh, el Padre Celestial, hará con toda la humanidad, o con nosotros, llamémoslo así. Metámonos en el asunto. Vuélvalo a leer, hermana, y perdóneme que la interrumpí. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ojo con esto, dice la casa de Israel y la casa de Judá. Los judíos y los israelitas. Pero como la nación ya no existe de Israel, porque las 10 tribus fueron dispersas por todas las naciones, de acuerdo al libro de Ezequiel capítulo 36 y a la historia real de la humanidad, ¿cierto? Entonces ya existimos lo que la Biblia denomina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como los hijos de Israel, que por el testimonio de Cristo
volvimos a nuestro Abba Kadosh. Siga leyendo, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ¿quién invalidó el pacto? ¿Los hombres o el Eterno? No, los hombres. Los hombres. ¿Y qué hombre tiene autoridad para invalidar el pacto del Ninguno. Eterno? Ninguno. Acuérdense la historia. El señor Moisés, por el mal genio que le dio cuando bajó y vio el becerro de oro, dice que rompió las tablas de los mandamientos. ¿Es así o no es así? Así Sí. es, sí. ¿Y qué le tocó hacer? La orden fue que él mismo volviera a construir o hacer tallar las piedras y al hombro subirlos al monte para que Dios volviera y las escribiera con su puño y letra. Entonces, por eso es que se habla del hebreo, porque Dios no escogió ningún otro idioma para hablarle a la humanidad, Amén. sino a través del hebreo. Y hablamos del hebreo antiguo, año 1300 antes de Cristo. ¿Ve? Siga leyendo, mi hermana. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Tiene que habla el futuro, habla para el futuro, hablaba para el futuro. Y Jeremías estuvo en el año 652 antes de Cristo. Siga, hermana. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en Entonces, su corazón. ¿Cuál es el nuevo pacto? Estará en Léalo, nuestra... mi hermana. A ver, espere que acá no lo entendí, porque dice, pero este es el Léalo, pacto... léalo otra vez. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces definámoslo. Si en la traducción que nos dieron a nosotros le metieron la palabra ley y es Torah y Torah. Torah traduce palabras del Eterno, del Dios de Israel. Y la Torah comprende el Pentateuco que nosotros tenemos en nuestras Biblias, los 5 primeros libros. Así es, sí. La Tanakh, que son los libros poéticos, históricos, aunque le faltan muchos libros, porque Roma, cuando creó el Nuevo Testamento o la Biblia, le quitó muchos libros que la misma Biblia los menciona. Entonces dice, si es Torah, dice, daré mi Torah, que es mi palabra, en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el nuevo pacto. Por eso el testimonio de Cristo es el nuevo pacto, donde la gracia, y la Biblia dice, y Pablo dice que la gracia fue enviada a este mundo por misericordia. Amén. Es Cristo. Si yo hallo gracia ante los ojos de Dios es porque Él ve reflejado el testimonio de Cristo en mi vida, no en mis palabras, ni en mis teologías, ni en mi conocimiento, sino en la obediencia a la palabra que descendió del cielo. Y Él vino a llevarnos al Padre. Y Él vino a llevarnos al Padre, Nomás a Él. volvernos al Padre. No podemos ir a Él sin Él, de ninguna forma. Entonces, por eso es que vamos otra vez y preguntamos. La palabra tiene que estar soportada por la palabra escrita. Si no, sigo en una teología. Suena bonito, pero no puedo llegar a eso. Tengo que volver a la palabra y la iglesia tiene que volver a la palabra escrita. No a los comentarios ni míos ni de ningún hombre que en su filosofía quiera hablar algo hermoso y bonito. Porque acá dicen que el nuevo pacto fue abolido. ¿Quién lo abolió? El mismo Eterno dice que fueron los hombres, no él. Porque si usted Sí, mira pastor, pero en la antigüedad, en un si momento, usted mira en la antigüedad, dice que es de estatuto perpetuo. pero dice en Hebreos Sí, hermano 8:7, dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Está buenísimo esto de entender, ¿no? Qué bueno que el Ahora propósito... le pregunto a usted, hermano Emiliano, le pregunto. Espere que termino diciendo esto. ¿Acaso lo que Dios ha hecho está con defectos? ¿O es No. el hombre en su interpretación para justificar Claro, que dice no, que no, Dios no, hizo me algo encanta, imperfecto? me encanta esta realidad, ¿no? Que comparte, que es
el propósito del primer pacto es hacernos volver, como dice acá en Jeremías, volvernos al Padre, ¿no? O mostrar nuestra condición delante de Dios. Que obviamente nuestra naturaleza caída adámica vive en pecado, ¿no? Y acá lo que hace es manifestar esa realidad de nuestra naturaleza, lejos de Dios. O sea, el nuevo pacto lo que hace es hacernos volver a través de Cristo por gracia, por esa misericordia que Dios tuvo. Porque Él es la gracia. Exacto, eso es lo que yo le quería transmitir. Por ahí no había encontrado las palabras, pero tiene que ver con esa realidad nueva, esa nueva realidad que se abrió al mundo entero, porque ya también dice, la declara la palabra, ¿no? Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ¿no? Claro, sino que todos somos uno en Él. Pueblo, claro, un pueblo en Él. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de esta realidad en Cristo, de vivir en Cristo, ¿no? De poder ser... Sí, eso está bien y es perfecto, pero hay que dejar claro lo siguiente. Si usted mira el capítulo 8 de Hebreos, establece en algunas partes que lo que Dios hizo estuvo mal hecho, porque fue imperfecto. Y cuando usted analiza todo el Antiguo Testamento, lo que está mostrando es que iba a enviar al Mesías y a su Salvador para que el pueblo volviera a Él y a su palabra, porque el pueblo lo había olvidado y el mundo lo había olvidado por culpa de los otros dioses y por culpa del señor Salomón, que llevó al pueblo al politeísmo y se olvidaron de su Dios. Isaías capítulo 43 es muy claro el mensaje y el motivo por el cual vendría Cristo. Entonces, ahí es donde entran cuando se dice que hay dos versiones paulinas en la Biblia. Una que contradice al Padre Celestial, diciendo que el Padre Celestial se equivocó, pero el Padre Celestial en Jeremías dice que fue el hombre que invalidó. Y hoy el hombre se justifica y sigue invalidando el pacto del Eterno, tanto el antiguo como el nuevo, porque Cristo no lo hizo. Mateo 5, versos 17 al 20, si quieren leerlo, por favor. ¿Lo buscan ustedes o lo busco? Perdón, hermana Ana, un segundito, antes de leer allá. Hermana Ana, por favor, siga leyendo. Va en el verso 33. El verso 33, pero este es leer y el 34. Bueno, el 33 lo vuelvo a leer, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34... Perdón, hermana, ¿quién escribió los mandamientos en la época de Moisés? ¿Y Dios? Y Dios. Él mismo con su puño de letra. Claro, ¿Y quién va a escribir su verdad en nuestros corazones? Dios. Él mismo. Por el testimonio de Cristo. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento y Cristo lo ratifica. Tal cual. Cristo lo ratifica. Léanse el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y si usted sigue leyendo, ahí dice, así dijo Jehová o Yahweh o Yahuwah, como sea su nombre. Sí. Ahora sí, vamos a Mateo 5, versos 17 al 20. 17. Mateo 5, versos 17 al 20. Y lo voy a llevar a un paseo. Pues nos salimos del tema, pero vamos a un paseo ya que tocaron este tema. 5, 17 al 20. Pastor, yo voy a tener que partir porque acá son 11:30 de la noche y mañana debo despertar y trabajar temprano. Voy a seguir escuchando ahora la emisora mientras voy en viaje, porque acá sí se ha hecho muy tarde y mañana tengo un día atareado. Así todos que trabajamos, hermano. Mire, todos trabajamos y yo también trabajo para que usted lo sepa. Yo me gano el pan de cada día con mis propias manos también. Muy bien. Y tengo citas y tengo todo eso. Pero si usted quiere partir, no hay problema. Seguimos mostrándole a la gente los versos. Yo los voy a seguir por la conexión, por Facebook los voy a seguir. Listo. Pero perfecto. por eso no problem, dicen acá. Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, Pastor, Dios lo bendiga. Saludo acá a Ana. Les dejo un beso a todos los que están conectados
Y lo escuchando ahí. Mi esposa está comentando, si usted mira, está Mara, acaba de compartir Jeremías, previo a que usted lo diga, así que también ella está conectada desde casa. Ok, listo, mi hermano. Bendiciones y saludes a su esposita. Chicos, Bueno. Nos vemos. Chau. Bueno, entonces, Que siga. Dios Vamos te ahora bendiga, sí, después nos hermano Claudio. Sí, Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Está hablando Cristo. así es, 17. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he ¿Qué es venido abrogar? a abrogar para desechar, Abrogar es para suspender, cambiar, desechar, Claro, quitar o para- eliminar. desechar, claro. Cristo no vino a hacer eso. Mm. Entonces viene una pregunta. Si Cristo no lo hizo, ¿quién autorizó al apóstol Pablo, si fue el verdadero, a decir que la ley fue abolida? Nadie. ¿Quién lo No, nadie, autorizó? nadie. Si Cristo no lo hizo. Y ya vimos en el Antiguo Testamento como el Padre Celestial ratifica su palabra, su Torá. Lo que se abole y lo que se quita son las leyes y los mandamientos y las teologías de los hombres, no su palabra, porque es de estatuto perpetuo. ¿Es así o no es así? Es así. Es- Entonces pasemos rapidito a Mateo 7:21, porque el tiempo ya corre y creo que nos quedan 3 minutos. 7:21. Ah, sí, verso 18, perdón, se me pasó. Mateo capítulo 5, verso 18. 18, ahí lo leo. Porque de cierto, 18, 19 y 20. porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Y ahora Amén. le pregunto, ¿el cielo ya pasó? No, No, ¿La tierra ya se esfumó? no, no, ¿Estamos en los cielos? no, no, ¿Entonces la ley se terminó? no. y no. ¿O se cumple la palabra que el hombre es quien invalida la palabra del Eterno? Es el hombre el que la invalida, el que la cambia. Es el hombre y la cambia con sus teologías. Verso Exactamente. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Usted lo leyó, hermano Claudio, no lo leí yo. Usted lo leyó. Y usted está en Argentina y yo estoy en Texas, en los Estados Unidos. Así Y es. dice lo mismo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, mire, ¿sí? Y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, que Entonces, nadie nos que toca- cambie la palabra, todo aquel que no la cambie, que esté como está escrita, ese será llamado grande. Claro. Como Dios la escribió, no como Amén. el hombre la quiso manipular. Amén. Entonces no podemos decir que hay un viejo pacto y un nuevo pacto porque para Dios no hay antiguo ni nuevo. Dice que Él renovó el pacto, por eso si usted se lee en el libro de Deuteronomio, dice el pacto renovado. ¿Qué es renovado? Que le modificaron ciertos artículos como los sacrificios. ¿Ve? Vamos rapidito antes que nos coja la vigilia. Mateo capítulo 7, ya, déjalo así. Mateo 7, verso 21. Verso 21. Nunca os conocí, dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde se encuentra la voluntad del Abacados? Y en la palabra, en su palabra, en la Torá, ¿En el nuevo o en el antiguo? ¿Dónde habló él? En el antiguo. en el antiguo. En el antiguo. ¿Y Cristo vino a traer un mensaje distinto o a ratificar el mensaje del Padre Celestial? A ratificarlo. No, ratificar la palabra de Dios. La palabra de su ¿Entonces fue Padre. abolido? ¿Ya no lo miramos? ¿Ya no leemos el Antiguo Testamento?
Por lo general, pastor, en las iglesias no se habla del Antiguo Testamento. Se hace una porque referencia, ahí está el tema, se hace una referencia. Por eso toda esta enseñanza tan finita que se está haciendo, que estamos aprendiendo con usted, no se ha hecho. Entonces, para nosotros todo es nuevo.